Ya mi estimado octavo básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Como ya se dijo, el objetivo de hoy es analizar un circuito eléctrico, pero del tipo paralelo. El serie ya lo vimos la semana pasada. En todo caso, varias clases más va a hacer respecto a esta forma de unión eléctrica y después a comparar ambos. Recordatorio. Existe el circuito serie y el circuito paralelo. A grandes rasgos, la diferencia es cómo están conectadas las resistencias o las ampolletas en este caso. En el serie están unidos formando un solo camino eléctrico, que lo forman los conectores o cables. Son las flechas aquí en verde representadas. El sentido de ese camino. A la derecha en el paralelo, las resistencias forman más de un camino, se bifurcan en uno o más lugares. Si siguen el sentido de las flechas, llega a un punto donde aparecen dos flechas en distintas direcciones. Y este es el que nos interesa y nos convoca el día de hoy. Otro recordatorio. Un circuito consta de una fuente de poder imprescindible, conectores, resistencia, una o más, y un interruptor que abre o cierra el circuito, permitiendo que circule o no corriente, y se le denomina abierto o cerrado respectivamente. Hablamos sobre las variables de un circuito eléctrico. Mencionamos 4. Una es la intensidad, que es la cantidad de cargas eléctricas negativas, son electrones, que atraviesan un conductor o un cable. Otra es la resistividad, que es una dificultad natural al avance de la corriente. La tercera es potencia eléctrica y es la energía transformada. En el caso de una ampolleta, transforma energía eléctrica en energía lumínica y algunas ampolletas también transforman energía calórica. Para las personas que tienen a veces desgarros o problemas musculares o de tendones, se les hace un tratamiento con una ampolleta roja, tratamiento infrarrojo. Es una ampolleta más grande que el vidrio de color rojo. Entonces, por la longitud de onda de la luz roja, ayuda a sanar o a calentar la zona, a desinflamar más rápido. Eso es potencia eléctrica. Las ampolletas transforman la energía eléctrica en luz, pero un motor puede transformar la energía eléctrica en movimiento, un ventilador. Y la última variable la penúltima, es la diferencia de potencial, mal llamada voltaje, pero que se mide en volt, y es la cantidad de energía que brinda la fuente de poder. Recuerden este dibujito que vimos la clase pasada. Aquí en amarillo el voltaje, no diferencia de potencial, recuerden, que intenta mover las cargas. Acá amperes es movimiento de carga y ohm, que es la resistencia, intenta detenerlo ahí, frenar las cargas eléctricas en movimiento. ¿Sí? Recordatorio. Las variables de un circuito eléctrico, como vimos antes, son B de diferencia de potencial, I de intensidad de corriente y R de resistencia o resistividad. A modo de consejo que les servirá para la enseñanza media o la universidad, ¿por qué no? Pueden memorizar solo el triángulo y escribir hacia abajo vir. Luego, para obtener cada una de las variables, encierran una que quieren obtener y sigue las instrucciones. En este caso, la I y la R están juntas
o sea, se multiplican. En el caso de la segunda, si quiero calcular I, la intensidad, selecciono esta para que no se me olvide la fórmula que estoy buscando, quedaría la B arriba, R abajo, o sea, se dividen. Para calcular la resistividad, me quedaría la B arriba y la I abajo, se dividen también. Esta es una ayudita. Y me falta la potencia, que es B por I. No alcanzó para hacerla en un cuadrado. Ese ya hay que recordarlo. Yo se las voy a dar siempre en las fórmulas en todo caso. Vamos a nuestro buen amigo dossier. 4, clase 8. Y aquí un circuito en paralelo, conectado en paralelo. Su fuente de poder, sus conectores. El flujo de corriente está representado con estas flechas rojas. Y tiene 3 resistencias que son ampolletas en este caso. Fíjense aquí en las flechas que nacen desde la fuente de poder. Parte de la corriente sigue derecho hasta retornar a la fuente de poder, pero otras se va desviando del camino para pasar por la resistencia y transformarse en energía lumínica. Esa es la gracia que tiene la conexión en paralelo. Se supone que esto no lo tenían que ver. La idea del cuadrado del lado era que ustedes representaran ese mismo circuito con la simbología que corresponde. Que la fuente de poder, estas líneas de distinto tamaño, puede ir con o sin el símbolo más y menos. Y las resistencias representadas así. Aproveche de completar su dossier. Ya lo tenía hecho, entonces. Tan eficiente, no esperaba menos. Pregunta preguntosa. ¿Qué ocurre si se quema una ampolleta conectada en paralelo? Las demás van a seguir iluminando. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Porque no están conectadas en una línea nomás. Exactamente. El circuito sigue funcionando igual, a excepción de la que se quemó, la que se sacó, qué sé yo, porque la corriente sigue otro camino eléctrico. Miren de nuevo las flechas. Si fuera esta en serie, al estar una ampolleta o resistencia mala, se corta el camino. Subimos la semana pasada. Pero aquí el camino tiene otra opción, tiene otra forma por donde puede ingresar. ¿Será verdad lo que dice Marisol? Comprobémoslo. Yo creo que sí, profe. No sé, ¿le creemos a la Marisol? O sea, profe, es como que Sí. no, el circuito como que no necesariamente que depende de uno. Puede iluminar con todos los que sea necesario. Así es. Vamos a ver. Casualmente tengo aquí, me encontré. Casualmente. Sí, pues casualmente tenía un circuito aquí botado hace No, tiempo. ¿no será que ya lo tiene guardado desde antes? No, es que en mis tiempos libres yo amo circuitos eléctricos. Ya, no es verdad. Voy a conectar. Yo estoy sospechoso. Casualidades de la vida. Voy a conectar las fuentes de poder. Ahí están. ¿Se ven o no? Voy a cerrar la cortina. Sí, se ve, profe. Ahí están. Esta se fue hacia el lado. Mire, son 3 resistencias. El mismo circuito que está creo que está al revés, ¿o no? El de ustedes está así. Estaba bien al otro lado. Ya. Ahora sí que sí. Ahora sí. 3 resistencias. Ahora sí, profe, ahora sí. ¿Qué ocurrirá si se apaga una? Voy a apagar la primera. La voy a soltar un poquito. Las demás siguen brillando. Ah, pero es que es la primera. O iluminando. A lo mejor por eso, porque es la primera. A ver. ¿Y se apagó la segunda? La saqué. No solo la solté, la saqué. Y sigue funcionando como si nada. Sí, porque el circuito no depende de uno. Puede funcionar aunque no tenga esa ampolleta o más.
Y si suelto la tercera, idem. Como decía Papelucho, idem. Porque la ampolleta no es la fuente de energía. Exactamente. Y si saco la fuente de energía, ahí ya sí. Ese es otro tema. Entonces salen de aquí. Digamos que salen, no, esta es la ay, cable rojo. Llega hasta la ampolleta, le entrega la energía que necesita y se ilumina. Pero aquí están conectados. Si yo la suelto, sigue habiendo conexión y sigue por el cable rojo hacia acá. No corto el camino, solo lo bifurco. Bi viene de dos, claramente. Bifurcar es dos caminos. Así que, como si nada. ¿Cómo es la luminosidad que se entrega a cada una de las ampolletas en Fuerte. comparación? Fuerte y con la misma iluminación. No hay ni una como más ni menos. Exactamente. Gracias, señorita Marisol. Ahora quito la fuente de poder. Se van a apagar. Así es. Mire, ¿qué tal? Tenía razón la Marisol entonces. Qué bueno que tenía casualmente este circuito aquí. Casualmente ahí. Entonces el circuito sigue funcionando. La corriente se sigue por otro camino. ¿Cómo es la luminosidad? Igual en todas las resistencias o ampolletas. Vamos a los ejercicios del dossier entonces. Calcula la resistencia total o equivalente. Es exactamente lo mismo. Oh, ya puse el resultado. Pueden ponerlo como R y abajo escribir EQ de equivalente o T de total. Y considerando lo siguiente. ¿Se fijaron que esto es el mismo ejercicio que en la clase anterior con el circuito serie? Las fórmulas son las mismas, excepto esta, la de resistencia. Claro que tiene que ser distinta. No es igual la resistencia con más de un camino. Ya se me dijeron que la luminosidad era la misma. Si desconecto una, las otras funcionan igual. Por lo cual, en el circuito paralelo, se calcula así. En el circuito serie les recuerdo que era solo la parte de arriba. Sumo R1, R2 y R3 y obtengo la R total o R equivalente. En cambio, en el paralelo es inverso. El inverso de R1, R2 y R3 me ayudan a calcular la resistencia equivalente o total. Entonces, según el ejercicio, y considerando que cada una de las resistencias es de 5, ¿5 qué? ¿Qué es ese símbolo? Se me olvidó. Amnesia temporal. Help. ¿Se acuerdan? El símbolo que está al lado del 5 Omega. es omega. Muy bien, la última letra del alfabeto griego y representa el ohm, la unidad de medida de resistencia. Entonces, para este circuito en paralelo con 3 resistencias, cada una de las resistencias tiene 3 ohm de magnitud. Reemplazo. Esta es la fórmula que necesito. Un quinto más un quinto más un quinto son 3 quintos. Suma de fracciones tienen, ¿cómo se llama esto? Denominador común, ¿o no? Algo así. Recuerdo vagamente que se llamaba en matemáticas. ¿Qué cosa, profe? Cuando el número de abajo de la fracción es el mismo, tienen un denominador común. Eso. Mínimo común múltiple. Algo así. En todas es 5. Entonces solamente sumo los números de arriba. Sería 3 quintos, que es lo mismo, es equivalente a decir 0,6. Es el mismo número 3 quintos y 0,6. Escribo 3 dividido 5, me va a dar eso. Sin olvidar la unidad de medida. O sea, si hay un ejercicio y usted, el mismo ejercicio, y pone la fórmula al principio, después reemplaza los datos y resultado 0,6, ejercicio malo, 0 puntos. No, 0 puntos, pero
menos puntaje si no agrega la unidad de medida, que en este caso es ohm. Entonces la resistencia total para este circuito paralelo es de 0,6 ohm, no solo 0,6. ¿Dudas? No, profe. ¿A quién le da sueño la lluvia? Ana Marisol. Sí, me da sueño la lluvia. La veo y empiezo a bostezar, a bostezar, a Da como un bostezar. relajo, ¿no? Al menos a mí igual, pero me encantan los días lluviosos. Hoy es un buen día. Está lluvioso como me gusta, temperatura agradable y clases con octavo. ¿Qué más puedo pedir para el día de hoy? Un día perfecto. Ya, Para mí no sé si es un día tan perfecto. ya está copiado, ¿no? Sí, pues usted un día lluvioso, está agradable. Cuando llueven, fíjense que no hay tanto frío, no bajan tanto las temperaturas. Y tienen clase de ciencias, qué mejor. Gracias a Maro, el manso día. Profe, sí, a mí igual me gustan los días lluviosos, pero ahora mismo no sé. Antes una propaganda, hace un tiempo que decía, piensa positivo. Y era con el dedo así para arriba, como el emoji. Y a veces decía, piensa positivo, dedo para abajo y dale una vuelta. Entonces que en lugar de ser negativo sea positivo. Ya, cierre de comerciales. Eso era mientras copiaban. Siguiente parte del ejercicio. Ah, me salté una porque dice representa el esquema del circuito, que ya lo hice en la diapositiva anterior. Era esto con su fuente de poder y resistencias. Entonces, parte número 3. Ah, perdón, retrocedo. Buenas tardes, don Isaac, bienvenido. 18 alumnos el día de hoy. ¡Wow! Creo que esta es asistencia récord. No, es 19. ¿Me confirman? Cuando termine, lo siento, si no les gusta mucho matemática, pero en ciencia la matemática es una herramienta útil. Avanti. Ahora sí que sí. Como les decía, la anterior fue la parte 1. La 2 es representar el circuito con sus conectores, fuente de poder y las 3 resistencias en paralelo, que ya está. Y ahora la parte 3. Si el circuito está conectado a una batería de 6 volts, o sea, diferencia de potencial. Calcula I mayúscula, o sea, la intensidad de corriente. ¿Cuál será la fórmula de intensidad de corriente en circuito serie y el circuito paralelo? Es igual. Necesito esta fórmula. B partido por R. Aquí solo le reemplazo datos. El 6B está en el enunciado. Me dicen que son 6 volts. Abajo 0,6 ohm. Voy a retroceder. Es el resultado que me dio en el ejercicio anterior. Es la resistencia total de todo el circuito. Cada una, las resistencias individualmente tienen 5 ohm, pero el circuito en total tiene 0,6. Reemplazo entonces en la fórmula con los datos que tengo. Divido 6, dividido 0,6. Resultado 10 amperes. No olvidar. Si el resultado es solo 10, medio punto. O sea, este circuito que tiene 3 resistencias de 5 amperes y que está conectado a una batería de 6 volts, tiene una intensidad de corriente de 10 amperes. ¿Están de acuerdo? Las mismas fórmulas de la clase anterior. La complicación aquí
es que tampoco es tan complicado. Pongo la fórmula, o sea, si me piden I, pongo la fórmula de I. Me piden R, la fórmula de R, y reemplazo los datos, los obtengo del enunciado y listo. Y porque me caen bien, pueden usar su calculadora de vez en cuando. Si el resultado es decimal o alguna cosa así. ¿Alguien no está de acuerdo? Profe, me di cuenta que como en el esquema, la parte de la potencia, así como de la luz, no de la luz, donde sale más y menos, ¿Ya? la línea más grande es el que es más y la línea más pequeña es el menos, como más representativa, van a poner el signo. Buen dato. Buen dato. Y en las... A ver, un minuto. Comerciales, mientras copian. Aquí está uno, siempre se confunde. ¿No les pasa algún juguete o algún control que dicen el signo más para este lado y no saben cuál es el signo más? ¿Se ve? Ahí está. La pila, signo más. Yo lo relaciono porque el signo más tiene ahí como más materia. El puntito es el signo positivo. Interesante. Dato curioso, ¿sabían que las pilas marca Duracell se pueden recargar? Son alcalinas. Existen las pilas normales, desechables, las recargables, que son las más aconsejables, y las pilas Duracell también son recargables. Se pueden recargar menos cantidad de veces, ¿sí? Pero igual por el químico, el ácido del que están formados, que es de tipo alcalino. ¿Qué tal? Breve notas. Haciéndole comercial, haciendo propaganda de Duracell. Y funciona, yo lo he hecho. Ya, mis estimades. Avanti. Profe, se quedó pegada. No me puedo creer si a esta hora me pasa. Voy a apagar la cámara. A veces me pasa que muevo la boca, pero el audio se escucha después. Y el audio también. Rayos. Se le escucha alguna vez bien y alguna vez muy cortado, así. Es que yo hablo así. Voy a hablar lentamente. Profe, ¿Sí? se lo escucha muy liado. Sí, sí, muy. Ya. Y ahora cerré todo lo que podía cerrar, apagué la cámara. En todo caso, en los días así suele suceder. Con el viento y la lluvia se humedecen, nos chocan los cables y eso produce interferencias en el paso de la corriente a través de los cables. A propósito. A pesar de que el agua es conductora eléctrico, pero cambia, se fluctúa mucho. Ya. Último del día de hoy, calcular la potencia. Recuerden, este circuito, 6 volts, 5 ohm cada resistencia, pero en total, para el circuito completo es 0,6. Interesante eso, porque la resistencia total no es igual, no es la suma de cada una de sus resistencias. O sea, la intensidad o la resistencia, quiero decir, la resistencia en un circuito paralelo es menor que en un circuito serie. Muy interesante. La próxima clase vamos a comparar ambos. Para calcular P, la potencia, y fórmula amiga B por I. Reemplazo los 6 volts que me dieron en el enunciado y los 10 amperes que calculé en el ejercicio anterior. Multiplico 6 por 10 y sin olvidar la unidad de medida, por favor, se los pido. La unidad de medida para la potencia eléctrica P es watts.
potencia eléctrica. Wattaje le dicen por ahí. No, no es un término correcto. Entonces, este circuito y estas 3 ampolletas transforman la energía eléctrica de manera que entreguen 60 watts. Igual harto, porque las ampolletas son pequeñitas. 3 pequeñas y 60 watts da una de las ampolletas incandescentes antiguas. Muy interesante. ¿Están de acuerdo con los 60 watts? Voy a leer el chat. Sí, profe. Sí. El próximo dossier será ejercicios, ejercicios y ejercicios. Las fórmulas se las voy a dar y la única... Profe, ¿lo puedo dejar un momento para anotarlo? Claro que sí. Como les decía, los ejercicios son 4 fórmulas a utilizar, que son iguales en serie de paralelo, a excepción de la resistencia. Y lo demás es reemplazar datos en las fórmulas, hacer la multiplicación o división. Voy a intentar utilizar números enteros para que no tengan que complicarse. Esto no es clase de matemática, pues de física. Y vamos a comparar los circuitos también. Oh, perdón. ¿Alguna duda mientras terminan de copiar algunos? No, profe.